vamos a intentar entender lo de las distancias en la música, que las llamamos intervalos. Un intervalo es distancia entre dos sonidos distintos, por ejemplo, do y la bemol. Puede haber diferentes opciones. Tenemos distancias más grandes que se observan a simple vista o más pequeñas. Entonces, este intervalo va a ser más grande, evidentemente, lo podemos ver, que este. Para saber la medida exacta de cada intervalo, utilizamos la noción de un semitono. Y semitono son dos sonidos que están uno al lado de otro y no haya nada de por medio. Un piano acústico serían dos cuerdas vecinas. Aquí puede haber una pequeña confusión, que estas dos teclas también son vecinas, pero si observamos bien, vemos que entre estas dos teclas hay un sonido más. Entonces, esto no va a ser un semitono. Un semitono es cuando tenemos de verdad dos sonidos que no hay nada en medio. Las posibilidades son muchas. Esto también es un semitono. Aquí también entre dos teclas blancas puede haber un semitono. Este caso se da también entre mi, fa y si y do. Y muchas más opciones. Entonces, teniendo en cuenta que dos teclas vecinas son un semitono, dan esa distancia, eso es lo que consideramos un semitono. Si ponemos un semitono más encima, pues entre do y re ya vamos a tener un tono en suma. Un semitono, que es la mitad, más otro semitono, que es otra mitad, pues en suma nos da un tono. Si seguimos de ese modo, aquí entre do y mi bemol obtenemos un tono y medio. Aquí vamos a tener dos tonos y medio, tres tonos y medio, cuatro tonos y así hasta lo que queramos. Ahora vamos a intentar hacer dos o tres ejemplos para averiguar cuál es la distancia entre dos sonidos. Vamos a coger, por ejemplo, re y la. Y vamos a ir contando las distancias. Yo recomiendo ir sumando semitonos al principio para no confundirnos y no perder ni un pasito. Entre re y mi bemol tenemos un semitono. Subiendo otro semitono aquí, con mi ya vamos a tener un tono. Con fa un tono y medio, fa sostenidos, dos tonos. Aquí vamos a tener dos tonos y medio, tres tonos y tenemos tres tonos y medio. Entonces, entre re y la tenemos tres tonos y medio de distancia. Vamos a coger otro ejemplo. Por ejemplo, empezamos con una negra. Eso no debe importarnos en absoluto y vamos a intentar llegar aquí, en sol. Entonces, el primer pasito desde esta nota, desde la que partimos, es el re. Entonces aquí tenemos medio tono. Sumamos medio es uno ya, uno y medio, dos, dos y medio, tres. Entonces desde do sostenido a sol tenemos tres tonos. Y por último vamos a coger un ejemplo, por ejemplo, desde mi a sol sostenido. Vamos a contar. Aquí tenemos un semitono, hasta aquí es un tono y medio, dos tonos. Entonces entre mi y sol sostenido tenemos dos tonos.